Deja tu agua viva entre mi alma correr. Deja tu Espíritu Santo que tome control de cada situación que cause confusión. Todas mis aflicciones yo entrego a ti. Cristo, Cristo, Cristo. Padre, Padre, Padre. Espíritu, Espíritu. Ven Espíritu Santo y toma control. Tómame en tus brazos, borra mi temor. Atráeme hacia ti y toda duda se irá. Quítame el orgullo y lléname de amor. Bueno, muy buenos días, amada iglesia. Les saludamos el día de hoy. Gracias una vez más por estar con nosotros a través de este sistema maravilloso que Dios nos ha dado en la comunicación. Y yo creo que es un tiempo de gozo, de alegría, podernos una vez más comunicarnos con usted a través de este medio de comunicación. Bueno, ya tenemos al pastor Natividad Ramos con nosotros a través de este sistema, y queremos saludar a todos ustedes que nos sintoniza en cualquier parte de la nación americana, tanto como en Sudamérica, y damos la bienvenida. Pastor, muy buenos días, adelante, le escuchamos. Pues muchas gracias, hermano Isaí, por esta introducción. Y realmente, como todos mis participaciones, tengo alegría, gozo, porque es un privilegio que el Señor nos ha regalado de poder hablar acerca de su palabra. Definitivamente, creo que esta mañana tenemos expectación en nuestros corazones sobre las cosas que el Señor habrá hecho por nosotros. Muy bien, mi hermano, pues estamos hablando acerca de los dones espirituales que hemos llamado dones y manifestaciones, para explicar que no se trata de la misma cosa. Un don es una facultad permanente que Dios otorga al creyente. Una manifestación es una operación espontánea, ocasional, que el Espíritu Santo lleva a cabo sobre un creyente para resolver alguna cuestión particular en un momento dado. Así que, muy bien, pues esta mañana seguimos con lo que la Escritura nos ha enseñado, pero también con la clasificación que se ha hecho de los dones, en este caso, los dones de poder. Y antes de entrar en materia, porque voy a entrar por el lado de las sanidades, antes de entrar a eso, yo quiero hacer unas aclaraciones que me parecen sumamente importantes. Es decir, así como cuando hablamos de los dones de revelación, que eran la palabra de sabiduría, la palabra de ciencia y el discernimiento de espíritu, dijimos, vamos a seguir el hilo, la corriente hacia arriba de este río para ver de dónde se alimenta, de dónde nacen. Y encontramos, por supuesto, que nace de uno de los atributos de Dios, como es la omnisciencia. Pero la omnisciencia nace propiamente de la misma naturaleza de Dios. Ahora, esto lo voy a hacer con los dones de poder. Y entonces voy a decirlo de esta manera. Cuando tratamos de definir qué es Dios,
Pues definitivamente los seres limitados, nosotros somos seres finitos, seres limitados, con la pretensión de definir a alguien que es infinito y que de antemano sabemos que es una tarea imposible. Escrito está: ¿seguirás tú el rastro de Dios? Sin embargo, aunque no podemos hacer una definición plena de lo que es Dios en su infinitud, eso no cambia que no tengamos cierta certeza, o certeza, mejor dicho, de algunas cuestiones. Y se ha establecido, y me parece que con toda justicia, decir que Dios es un ser moral, que es inteligente, que tiene vida emotiva y que tiene vida volitiva. Es decir, que es un Dios que piensa, que es un Dios que siente, pero que es un Dios que también puede determinar. A eso se refiere el acto volitivo, es decir, el acto de poder ejercer su voluntad. Sin embargo, si Dios tuviera un anhelo, un deseo, y quisiera lograr algo, pero no tuviera el poder para hacerlo, entonces se quedaría en una frustración del querer y no poder. Pero precisamente como Dios es un ser volitivo inmenso, no solamente quiere, sino que además tiene poder. Y precisamente de allí, de ese ser intrínseco de Dios, del ser de Dios, que es un ser volitivo, o sea, un ser que tiene voluntad de hacer cosas, es que esa voluntad se expresa en lo que conocemos como el atributo de la omnipotencia. ¿Vamos bien? Y digo atributo porque se le atribuye esa cualidad exclusivamente a Dios. Y cuando usted habla del atributo de la omnipotencia, usted entra al terreno donde todas las cosas son posibles. Se lo dijo Dios a Abraham: ¿hay alguna cosa imposible para Dios? Bueno, pues dentro de ese operar de las cosas imposibles es precisamente de donde los dones de poder, que son el de fe, el de milagros y sanidades, que para manifestarse requieren, por supuesto, una manifestación de poder, o sea, el ejercicio del poder de Dios. De tal manera que entonces, visto lo que hemos ya planteado, los dones y las manifestaciones de poder se alimentan precisamente del atributo de la omnipotencia de Dios. Consecuentemente, no hay imposibles. Entonces, esta es una cuestión preciosa para que aquellos en quienes Dios les ha otorgado estas bendiciones tengan idea de qué fuente estamos tomando. Es maravilloso definitivamente el ser de Dios. Así que esta mañana yo dije, voy a hablar de sanidades, o los dones de sanidades, y voy a empezar al revés, ¿verdad? Pero voy a empezar con el don de sanidad o sanidades en el versículo 9 del capítulo 12 hasta el 10. A otro dice fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, y a otro operación de milagros. Hasta ahí voy a leer porque encierra estos tres dones de poder. Muy bien, pues entonces en este capítulo 12 diremos que el apóstol advierte a los corintios que en esto de los dones espirituales él no quería en medio gente ignorante. O sea, les llama de una manera muy inteligente: no quiero que ignoren. Pero lo que Pedro diría es que no son cosas para neófitos. No quiero. Y no conviene, hermanos, que sean ignorantes en asuntos de semejante trascendencia.
¿Por qué? Pues imagínese de dónde se está nutriendo ese don o esa manifestación. Se está nutriendo de los atributos de Dios y de la propia naturaleza de Dios. Es decir, Dios compartiéndose con nosotros de esa manera. Entonces, en asuntos de semejante trascendencia, pues el apóstol no quiere que haya ignorancia de por medio. Y fue así que, atentos a este dictado del apóstol, es que le hemos dedicado tiempo a esto de los dones espirituales. En este caso sabemos que él habla de 9, aunque he hecho la precisión de llamarlos como manifestaciones espirituales. Y por la manera como habla de esos dones y manifestaciones, deja muy claro que hay una diferencia y deja muy claro que los dones son de mayor grado, de mayor jerarquía que las manifestaciones. ¿Por qué razón? Porque un don es una facultad permanente en el creyente y las manifestaciones son temporales. Y esas aclaraciones son muy necesarias. Yo he dicho, soy a veces repetitivo, pero es que hay cosas así que parecen pequeñitas, que no se les da importancia, pero que son las que definen lo que realmente dice la palabra. Entonces, quiere decir que el creyente que sea favorecido con manifestaciones espirituales debe entender lo que es una manifestación espiritual para que tampoco se sienta pues un ministro, para que no pierda piso, para que sepa de qué se trata. De tal manera entonces que dijimos que un don implica una mayor jerarquía porque ejerce un mayor grado de poder. Es el mismo poder que viene de Dios, pero con grado distinto de operación. Y que son, según palabras del apóstol, manifestaciones espontáneas del Espíritu Santo que da a ese cada uno, que puede suceder que nunca se vuelva a repetir en ese creyente. Y ese creyente no debe desanimarse, ni pensar que es posible que haya ofendido al Señor y el Señor ya se haya retirado de él. Lo he visto en estos 54 años de ministerio, he visto las apreciaciones, las cuestiones que se llegan a razonar definitivamente, y que son, según dijimos, son cosas que tienen cierto grado, que son temporales, que puede ser que nunca más se repita. ¿Por qué? Porque son asuntos espontáneos del Espíritu, que le da a eso sí, dice a ese cada uno, a cada uno. Que por supuesto cuando Pablo dice eso de cada uno, pues nos queda una satisfacción en el alma a los creyentes. ¿Por qué razón, hermano? Por una razón. Porque cuando dice a ese cada uno, está involucrando que todo el creyente tiene posibilidades que el Espíritu Santo lo use. Ve usted el detalle, cosas que parece que no las dice, pero las dice. Entonces, tenemos que vivir con expectación, mas no tratando de fingir ninguna manifestación espiritual, que sea auténtica. Porque la verdad es la que enriquece y es la que sana el alma y es la que edifica. Y si es así, luego estas son cosas que pertenecen a la soberanía del Espíritu Santo. Y de ellas hemos hablado de la palabra de ciencia, de la palabra de sabiduría y de la discreción de espíritus. 3 manifestaciones que pertenecen a los llamados dones de revelación. Pero hemos entrado a un segundo grupo, que son estos 3 que conocemos como dones de poder.
Y son dones de poder porque son actos en los cuales es necesaria la participación del poder de Dios para producir ciertos resultados físicos. De nuevo, dones de poder porque se necesita el ejercicio del poder de Dios para que entonces las cosas sucedan. El don de fe, el de sanidades, el de milagros. Y de estos tres, la fe es el mayor de ellos. Ahora usted va a decir, ¿por qué, hermano Ramos? El don de fe es de mayor jerarquía. Bueno, porque el don de fe hace posible que suceda cualquier cosa. En el caso, por ejemplo, de la sanidad, por el contrario, suceden solo eso, sanidades. En el caso del don de milagros, suceden solo eso, milagros. Mientras que en el don de fe pueden suceder, además de cosas únicas en su género. ¿Dice lo que digo? Cosas únicas en su género. Que en realidad yo ya estoy describiendo lo que son maravillas y prodigios, que son una especie de milagros únicas en su género que no se vuelven a repetir jamás. Que por cierto el apóstol dijo que él tenía evidencias de que era apóstol y que lo había probado con milagros, con señales y con maravillas, con prodigios. ¿Dónde están? Para aquellos que se precien de un apostolado. También puede haber milagros y sanidades que están cubiertos en el don de fe. Y en el mensaje anterior hablé del don de la fe, pero ahora ponemos nuestra atención a los llamados dones de sanidades, que por cierto la experiencia nos ha enseñado que es una de las manifestaciones que más anhela la gente. ¿Por qué, hermano? Pues porque estar enfermo es una condición generalizada entre los pueblos. Pero su expectación es también a la vez por lo mismo de la que muchos han abusado. Y en su nombre se ha explotado a muchos, haciendo de ello un gran mercado, cuando que es un acto gratuito. Pero debo también aclarar que aunque se hayan cometido semejantes fechorías, eso no desacredita la realidad y la bondad de este don que otorga el Espíritu Santo y que tanto necesita. Imagínense, la gente se amotinaban cuando Jesús llegaba a alguna parte. Cuántas enfermedades, necesidades, achaques, dolencias representaba esa gente. Y bien se ha dicho que para el hambriento no hay mejor cosa que un pedazo de pan, y para el sediento ninguna cosa mejor que un vaso con agua. Y para el enfermo ningún discurso mejor que ser sano, porque ahí tiene su corazón, porque la gente sufre mucho. Satán ha levantado una ola de terror, de sufrimiento en la tierra en todos los siglos. Y el Señor Jesús no solamente proveyó perdón, sino también salud para los dos males que afligen la raza humana. Quizá hablaré en algún momento sobre estas cuestiones, pero lo que sí debo decir, que si el perdón es cierto, la sanidad tiene que ser cierta, porque ¿por qué habría de ser cierto lo uno y lo otro no? Cuando que murió por nuestros pecados y por nuestras enfermedades. Y creo de esta manera haber fijado cierta postura sobre este don y el uso de esas manifestaciones. Pero debo pensar
¿Qué es lo que justifica esta manifestación como cosa muy necesaria? Porque lo es. Según Marcos 16:20, las sanidades tienen como razón de ser confirmar la predicación del evangelio. Y aquí voy a hacer una precisión. Cuando hay un verdadero evangelista, y yo digo un verdadero evangelista, que anuncia este evangelio, como lo fue Felipe y otros más, y muchos que ha levantado el Señor a través de los siglos, esos predicadores, fíjese bien, no son predicadores de sanidad divina, ni son predicadores de milagros, porque luego se dice es que él tiene el don el ministerio de sanidad divina, el ministerio de milagros. No existe eso. En la Escritura no habla de ministerio de milagros y ministerio de sanidad divina. Habla del ministerio del evangelista. Y precisamente en la ministración que el evangelista hace a la gente, que siempre el evangelista lo que va a hacer es llamar al arrepentimiento. No va a ser no va a ser una promoción para que corran porque aquí hay sanidad divina. No. Aquí hay perdón. Y puede ser que haya mucha gente incrédula, pero precisamente para probar que lo que ese hombre está predicando de Cristo acerca del arrepentimiento, del perdón de pecados, entonces es cuando suceden milagros y sanidades como evidencia de que lo que ese hombre predica es la verdad. Entonces no es el ministerio de sanidad divina, no ministerio de milagro, no. Estas cosas suceden particularmente en el ministerio de un evangelista, porque es para confirmar la predicación, que es una predicación de perdón de pecados. Este es el mensaje que el evangelista proclama siempre, perdón de pecados, que ha sido acompañado por las manifestaciones de sanidad o por el don de sanidad. Eso sí, porque las señales estas avalan lo que el evangelista está predicando. Pues dice, y ellos saliendo, predicaron en todas partes, obrando con ellos el Señor y confirmando la palabra con las señales que se seguían. Clarito de a tiro, muy claro. O lo que es según el griego, sería igual a decir que de esa manera se daba seguridad a la gente de la verdad del evangelio que se estaba predicando. Y esto es cosa muy conocida, que muchos de los que han venido a la fe de Cristo es porque han sido sanados. Si nuestro auditorio, por ejemplo, se pudiera comunicar, yo les garantizo que habría cientos y cientos de llamadas donde la gente ha venido precisamente al Señor porque los ha sanado. No tanto para un milagro. Un milagro es otra cosa, es la suspensión de una ley natural, sino por una sanidad que los tenía agobiados. Porque una sanidad pues implica que ¿qué cosa es una enfermedad? El cuerpo ahí está completo, pero está lesionado. No opera, no funciona apropiadamente el organismo. Y entonces cuando interviene ese acto de poder, ese organismo es echado a funcionar propiamente y viene la sanidad. Eso es sanidad, no es un milagro. Porque normalmente oran porque nos duele una pierna y sentimos sanidad y decimos el Señor hizo el milagro. No, milagro sería que usted no tuviera la pierna y se la pusiera. ¿Entiende? Entonces milagro y sanidad son dos cosas distintas. Pero yo quiero volver a esta cuestión. ¿Cuánta gente no ha venido a la salvación porque fueron sanados? Muchas, porque demasiada gente necesita sanidad,
y poquísimas veces necesitará un milagro, o un milagro extraordinario, ¿sí? O un milagro creativo. Es que hay diversidad de milagros. Luego, las sanidades son compañeras inseparables de la evangelización en términos de la predicación de un evangelista. Que no lo confunda con alguien que es un evangelizador. Es decir, un creyente le gusta evangelizar, sale a las calles, sale a las plazas y le da el mensaje de salvación. Eso es magnífico, es un evangelizador, mas no es un evangelista en los términos de ministerio. Por eso estoy diciendo, estas cosas de la sanidad y milagros suceden principalmente porque son compañeras del evangelista. De ahí que sea tan común que en el ministerio de los evangelistas sucedan muchas sanidades. O sea, no se sorprenda. Y es una de las razones por las que mucha gente va a esas reuniones de la iglesia del Señor Jesucristo. Yo recuerdo hace años cuando los grandes evangelistas, que por cierto es una generación que ya se fue y que ojalá y volviera, pero ir a sus campañas a las orillas de la carretera donde estaban las grandes carpas, era una emoción tan grande que era como ir a cenar al cielo. Y se hacían grandes filas para que oraran por ellos. Y me parece que de ahí surge aquel corito: Cristo está en la línea, dile todo a Él. Que tanto bendijo nuestros corazones, que cuántas veces lo cantamos con gozo, con expectación, para animar a la gente a ir a Cristo. De tal manera que allí debía haber sanidad para ellos, decían. No iban pensando en la salvación, iban pensando en lo que les dolía. En tanto es parte de esa promesa, pero también hay una premisa que el Señor Jesús transfirió a la iglesia, esa facultad de orar para que las gentes sean sanadas, cosa que es muy cierta. Y por cierto, yo alguna vez le pregunté, quizá lo tenga en otros mensajes, le pregunté a un evangelista de esos que estuvieron en la India, en el África por tantos años, y que Dios hizo milagros, maravillas, señales, sanidades, y que hubo miles de convertidos. Yo le decía si era lícito que un creyente acudiera a la ciencia médica para que lo curaran, siendo un creyente. Y él me dijo, por supuesto que sí, hermano Ramos. No se olvide que todo aquello que trae salud al pueblo es una bondad divina. Y Dios estableció la ciencia médica para ayudar a los que no tengan fe. Porque si usted tiene fe, para ser sanado, no necesita ir allá. Pero si no tiene fe, pues váyase para allá. Qué interesante definición se me hizo, que los que no tengan fe, bueno, pues vayan ahí con el médico, porque Dios no está en contra de la ciencia médica en absoluto. Todo aquello que beneficie, que quite el dolor, la pena, el sufrimiento del ser humano, viene de la mano de Dios, porque no hay más que una fuente de bondad. Y la ciencia médica llega a ser una bondad. Pero este don es uno de los que más han abusado, con el supuesto de ganar a la gente. Pero debo decir el otro lado, que también es cierto que muchos de los que buscan sanidad solo quieren eso. Quieren al sanador, pero no quieren al Salvador. Y resulta en esto una contradicción, puesto que el que es el Salvador resulta que es también el sanador, porque es el mismo que murió en la cruz del Calvario por pecado y enfermedades. Entonces creo muy propio decir que ser sanado es una de las cosas más esperadas por la gente.
y por la cual se especula. Y se puede especular de ambas partes. El Señor Jesús, yo sí creo en estas cosas, pero que sean ciertas. Cuando alguien dijo, el Señor hizo esto conmigo, que sea cierto. El Señor Jesús incluyó la sanidad física en el ministerio de la iglesia junto con el perdón de pecados, que es la necesidad prioritaria para el alma. Como la salud es necesidad de prioridad para el cuerpo. Y precisamente de esta cuestión, Isaías toma esas dos causas supremas y las asocia como cosa que son de interés de un siervo, dijo Isaías. Va conmigo, hermano. Esas son cosas que son de interés de un siervo. El problema es que se las aplica a Cristo. En realidad, Cristo es un siervo. Así lo es. Se hizo siervo. ¿Y qué es eso de siervo? Bueno, mire, la figura es por demás intensa, porque solo a un siervo se le pone carga sobre su espalda. Pero vea la idea tan profunda pensando en Cristo. Vea a Cristo que puso sobre él esas dos cargas, el pecado y las enfermedades. Isaías ve a Cristo y lo ve cargando. Y nos diría, hermanos, ha puesto dos cosas sobre él. Escucha al profeta lo que nos dice. Y dice, ciertamente él llevó nuestras enfermedades. Y en el verso 6, Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Isaías dice que ese siervo puso sobre su espalda el pecado y la enfermedad. Dos cosas, llevándolas al mismo tiempo, y las llevó a la cruz del Calvario. Bendito sea nuestro querido Salvador, que con tanta generosidad hizo eso por la raza humana. Dos cosas puestas sobre uno mismo en un mismo sufrimiento, lo que deja claro que el perdón camina muy cerquita de la sanidad, porque las dos cosas fueron llevadas por ese mismo y las agotó en un solo sacrificio en la cruz. Y lo que Jesús es en carácter de siervo, que cargó los dos, logró para los dos, pues lo que logró para uno. Para uno logró perdón, pero también logró sanidad, pues la enfermedad es a causa del pecado. Y sin invocar perdón en el nombre de Jesús, y me refiero en términos, no estoy diciendo que los que están enfermos están en pecado, no voy a confundirse. Estoy diciendo de manera genérica que la enfermedad en el mundo es consecuencia del pecado que está en el mundo. ¿Sí? Digo, para que no vaya a confundir mis palabras. Y sin invocar perdón en el nombre de Jesús, se da perdón. Pues yo creo que invocar a ese mismo Jesús para sanidad, se debe recibir sanidad. Si se cree como se cree cuando pide perdón por los pecados. Note eso, Él llevó nuestros pecados y llevó también nuestras enfermedades. ¿Lo ve? Lo que era nuestro, lo tomó como si fuera suyo. ¿Qué provecho? Aprovecho para decir que a eso se le conoce como la doctrina de la sustitución. ¿Y qué es eso de sustitución? Bueno, de manera muy sencilla es tomar el lugar de otro. Él tomó nuestros pecados como si fueran suyos y los puso sobre él y sufrió el castigo nuestro. Pero también tomó nuestras enfermedades como si fueran suyas y las puso sobre él. Y al tomarlas y llevarlas cargando a la cruz, allí sufrió el castigo que era nuestro. Entonces, mis hermanos que me escuchan, qué preciosa analogía. Allí él sufrió también el dolor y las consecuencias de la suma de las enfermedades de la raza humana, como las consecuencias de la suma de nuestros pecados, que son cosas que no podemos explicar ampliamente.
De tal manera que las consecuencias y las enfermedades que eran nuestras, Él las llevó. Pero si lo de cargar los pecados es cierto, y cuando usted invoca perdón a Cristo para salvación, le dan perdón, ¿por qué no ha de ser de igual manera cierto que llevó nuestras enfermedades y que si usted lo invoca hay sanidad en su nombre? ¿Por qué tiene que ser una cosa de interpretación de la interpretación de la interpretación? Una cosa tan sencilla. Y yo le voy a decir después algo. No hay tiempo ya para explicarlo quizá, pero déjeme ver si puedo decir algo. En realidad, la enfermedad, nosotros somos redimidos en la cruz del Calvario. Nuestra alma está redimida, pero nuestro cuerpo no está redimido. Entonces nuestra alma vive en casa no redimida y hay una enemistad entre nuestro espíritu y la carne. ¿De acuerdo? De tal manera entonces que el cuerpo del creyente también se enferma. Porque luego cuando un creyente está enfermo se le acusa de pecado. Eso no es justo, mis hermanos. No es justo. De tal manera entonces que Cristo llevó nuestras enfermedades, llevó nuestros pecados, pero un día, en la resurrección de los cuerpos, en la transformación de aquellos que estemos viviendo, si el Señor viene, se acabará el problema, porque se perderá la consanguineidad, ni carne ni sangre entrarán ahí arriba. Pero entonces nuestro cuerpo, al estar ahora redimido por la resurrección de Cristo, ¿ve usted por qué era importante que Cristo resucitara? Porque si no resucitó, dijo Pablo, entonces nuestra fe es vana. ¿De qué nos sirve que nuestros pecados estén perdonados si no podemos tomar las promesas en la casa de su Padre? Porque allá arriba no se puede subir en carne y sangre. Pero entonces, como Cristo resucitó, garantiza la redención de nuestro cuerpo. Y entonces sí, mientras llega la redención de nuestro cuerpo, déjeme decírselo así, mientras llega la fecha de la redención de nuestro cuerpo, Cristo proporcionó o aportó un recurso que es precisamente el don de sanidad divina, que nos permite vivir adecuadamente mientras llega la redención. Sintió la fatiga y el dolor de las enfermedades como si fuera él el enfermo. Por tanto, agregó que llevó todos los pecados y también las enfermedades, las habidas y las por haber, lo que hace posible declarar que Él sana toda clase de enfermedad, como igual manera perdona todo pecado. Es así que es una gran noticia. Y aquí quiero marcar una cuestión, porque Isaías pone sobre uno pecado y enfermedades. ¿Acaso tiene relación alguna? ¿Tiene el mismo origen? Pues el apóstol Pablo devela el misterio en su carta a los Romanos, en el capítulo 5, y dice, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, y la muerte así pasó a todos los hombres, y las enfermedades llevan a la muerte. De esa manera nos lleva al problema en origen, por causa de uno. ¿Por causa de cuál uno? Por Adán. Por él entró el pecado a todos, en tanto que él es padre de la raza humana. Luego el pecado fue seguido por otro ser siniestro, por así decirlo, sorprendido, puedo decir, déjeme decirlo de esa manera. Apenas Adán y Eva se habían dado cuenta de lo terrible del pecado, cuando de repente ven pasar a otro ser siniestro y le preguntan, ¿y tú quién eres? Y él dice, soy la muerte. Pues dice que por el pecado vino la muerte. Esto que estoy diciendo lo estoy diciendo yo, no lo busque que lo diga la Escritura así. Por el pecado vino la muerte y la enfermedad lleva a los seres humanos a la muerte. Todo por causa de uno. Pero en esa lógica, que en Adán, ¿sí? También fue posible que en uno, que es Cristo,
se llevaran las consecuencias del pecado y las enfermedades, y entonces la vida moral y la vida física puede ser restaurada. Alabado sea Dios. Note que he dicho, Él llevó pecado y enfermedades. La tesis del apóstol es que el pecado precedió la tragedia de todos los hombres, pues el pecado se extendió a todos los hombres. Entonces, si usted está enfermo y no conoce a Cristo, ¿por qué no da el primer paso precisamente para que Cristo perdone sus pecados? Tenga un encuentro usted con Él y verá lo que sucede con su cuerpo. Y se halla de eso. Pero también ve a ese siervo y lo ve cargando todo. Cargando todo. ¿Qué cosa es todo? Pues el pecado y las enfermedades, todas las consecuencias del pecado que entró por Adán. Yo recuerdo que había un escritor que dijo que Dios cometió un gravísimo error, porque en un solo hombre, que es Adán, se jugó el destino de la raza humana y lo perdió. Y yo decía, sí, es muy cierto, pero también así, por uno, Dios rescató a la raza humana, que es Cristo Jesús, el segundo Adán. Entonces, error de Dios o sabiduría de la pura. Yo lo considero así, sabiduría de Dios, porque Cristo es sabiduría de Dios. De tal manera que cargó el pecado de todos nosotros, para que así como el pecado se extendió a todos, así también el perdón que Cristo da se extienda a todos los que quieran. Yo le ruego que esta mañana, si está enfermo, pero no es convertido a Cristo, dígale, Señor, yo quiero el perdón, y verá cómo le da también sanidad. ¿Cómo entonces se puede separar al Salvador del sanador? Si es el mismo. Si así como en un mismo acto de Adán vino a todos el pecado, la enfermedad y la muerte, que por cierto Cristo al resucitar garantiza también que la muerte tendrá que soltar todas sus presas. Por eso dice, y el último enemigo a vencer será la muerte. ¿Cuándo será eso? Cuando venga la época donde juzgue a todos los hombres y que ordene que todos se levanten de entre los muertos. Le va a ordenar a la muerte, suelta tu presa. De tal manera que a la muerte se le va a acabar su imperio. Y entonces es cuando dirá, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, sepulcro, tu victoria? Entonces Cristo resolvió nuestro conflicto de pecado, de enfermedad y de las consecuencias terribles de la muerte. Porque la muerte, por eso decía yo, es cierto, la vida temporal es muy poquita, no dura mucho, pero también la muerte no dura mucho, mientras que lo que viene después es eterno. Como ese siervo del que habló Isaías, no iba a llevar en un mismo acto pecado y enfermedad. Esa es la lógica de la Escritura, que encerró todas las cosas en uno solo. Redujo todas las cosas a uno. Si buscas perdón, invoca a Jesús. Si buscas sanidad, vaya con el mismo. ¿O no hemos dicho que todo se redujo a uno solo? Y aquí quiero señalar una cuestión. Si ya hemos sido redimidos del pecado, insisto, ¿por qué se enferman los creyentes? Esto es motivo de queja de muchos y de formas de pensar que no son justas. No, pues a estar enfermo porque anda en pecado. Vámonos. La Biblia muestra que muchos hombres de Dios se enfermaron. Estoy diciendo entonces que esta cuestión de la pregunta ¿por qué se enferman los creyentes? Y que ha dado motivo de muchos reproches. De veras, a los creyentes en las iglesias lo llegan a ver de lado, de reojo. No haga eso. Pero veamos eso de cerca. Y digamos antes que nada, que según lo que hemos oído del apóstol,
¿Por qué el cuerpo se enferma? ¿Por qué se enferma? ¿El de quién? Pues el de todos. Pues entonces vayamos a la cruz y veamos qué cosas son cargadas en esa cruz por ese siervo glorioso. Isaías menciona solo dos cosas: pecado y enfermedades. ¿Y la muerte? No, Isaías no habla de ella, pero tenga eso en mente. Y ahora debo precisar que en esas enfermedades, mire qué bonito detalle, se incluyen los achaques y las dolencias. Dice que hubo una reunión enorme y cuántas enfermedades, pero no nomás enfermedades, eran achaques. Cuando usted dice me duele aquí, me duele allá, y la gente fue a esa reunión donde estaba Cristo enseñando y predicando, y algunos de ellos pues iban casi agachados, poniéndose su mano sobre su cintura. Ya ve que es muy común ver eso. ¿Y por qué esto? Pues es que los achaques no me dejan todos los días. Otros decían, pues a mí me duele aquí, me duele acá. Y es en esa reunión dice que el Señor Jesús sanó enfermedades, quitó los achaques y quitó las dolencias. Oiga, fíjese usted qué lindo detalle de la Escritura, porque Isaías afirma eso. Él sufrió nuestros dolores. Es decir, allí en la cruz hasta los achaques y las dolencias se quedaron. Le puede dar salud completa para que usted tenga una vida saludable, una vida de calidad. Así que veamos lo que hace en la cruz ese siervo que es Cristo. Con su muerte, hermanos, paga a la justicia divina. Porque algunos dicen que le pagó al diablo, sí, cómo no. Ya quisiera el diablo poder pagar sus propias deudas. No, señores. Si nosotros habíamos ofendido a Dios, no al diablo. Y si ofendimos a Dios, la deuda es con Dios. Y Dios entregó ese expediente, escúcheme bien y permítame que se lo diga así. Dios tomó el expediente nuestro de ofensas contra Él y se lo entregó a la justicia divina. De ahí que dijera Pablo que la ley nos tenía prácticamente en casa de arraigo. ¿Para qué? Para un día entregarnos al castigo. Nuestra deuda era con la justicia divina, pero con su muerte Cristo se presenta ante la justicia divina y la justicia acepta su entrega y su vida como pago por nuestro pecado. Alabado sea Dios, de tal manera que la salvación nuestra es un acto de legalidad, porque se hizo en el tribunal de la justicia de Dios. Y al hacer eso, el alma es redimida, es rescatada del pecado. Y como la enfermedad es causa de pecado, en esa redención de pecado son incluidas nuestras enfermedades. Y yo lo voy a llamar eso, ¿cuántos beneficios tenemos los creyentes? ¿Solo para cristianos? No he dicho eso. He dicho que solo para aquellos que pueden creerle en el perdón y pueden creer en esa salud conseguida por Cristo y lo dan por hecho. Por lo tanto, entonces, por una razón tan noble, Cristo se entregó. No tiene nadie derecho a usarla como un medio de hacerse rico, de explotar al pueblo, a las necesidades. ¿Por qué se enferman los creyentes? Pues por una razón, porque allí en la cruz no dice que haya vencido a la muerte, porque ahí en la cruz no redimió el cuerpo. Esa la venció en la tumba, cuando se levantó de los muertos, y la dejó con las manos vacías, bendito sea Dios, nomás mirando. Entonces nuestra alma está redimida, nuestro cuerpo no. De allí que se enferme. Y dirá usted, ¿hasta cuándo? Hasta que nuestro cuerpo sea redimido, sea que estemos muertos y seamos resucitados, sea que estemos vivos cuando Cristo venga. Y entonces, si vamos caminando, lo inmortal, lo mortal nuestro es vestido de inmortalidad. Nuestros cuerpos serán transformados
y nos levantaremos, nos seremos levantados para ir con el Señor. A la manera que sucedió con Cristo la mañana cuando venció la muerte y resucitó. Luego, los que estemos vivos, dijo Pablo, esto mortal será vestido de inmortalidad y esto corruptible de incorrupción. De tal manera que dentro de todas estas ideas, mire usted cómo Pablo, al final de cuentas, en toda su tesis, pone frente a nosotros el momento del arrebatamiento, porque es el momento de la redención de nuestro cuerpo. Y ahora sí, nuestro cuerpo no tendrá esos problemas de lo que la carne quiere. Allí nos vamos a quedar, hermanos, esta mañana, y espero que haya sido una bendición. Señor les guarde. Frente a la cruz no hay palabras, solo una voz que estremece. Frente a la cruz no hay palabras, solo corazón sin aliento. De nuestro tiempo. Programa que es traído a usted en este mismo horario todos los lunes, miércoles y viernes por el pastor Natividad Ramos. Puede escribirnos a radioadoración@hotmail.com o envíenos un texto al 704-634-6706. Escuche Tendencias de nuestro tiempo. Bueno, le agradecemos una vez más su fina atención a este programa Tendencias de nuestro tiempo. Queremos recordarle que el día lunes, si Cristo de la Gloria no ha regresado, no ha venido por su iglesia a levantar, aquí estaremos de nuevo los lunes, miércoles y viernes a esta misma hora. Le agradecemos su fiel sintonía y agradecemos a cada uno de ustedes que nos escucha en la República Mexicana, tanto como en la Unión Americana, en los Estados Unidos. Nosotros transmitimos desde Carolina del Norte, aquí en Estados Unidos, y al pastor Natividad Ramos transmite la señal desde Monterrey, Nuevo León, México. Le agradecemos, pastor, esta enseñanza maravillosa de lo que nos está siendo traída en estos días en la primera carta a los Corintios. También agradecemos a Sudamérica, a la Radio Estéreo Vida, en el cual también nos da el privilegio de poder llevar esta palabra, esperando que no caiga a lo vacío, sino que trae fruto, y sí que lo trae y en abundancia. Así es que le agradecemos de antemano a usted que está escuchando Radio Estéreo Vida, y también en la ciudad de Nueva York, en cualquier parte de Latinoamérica. Les agradecemos infinitamente. Diga a otros lo que Dios está haciendo a través de este programa, para que sea de edificación, sobre edificando el cuerpo de Jesucristo aquí en esta tierra. Bendiciones, les saludamos una vez más. Estaremos de regreso el próximo lunes, le repito, si Cristo no ha venido. Gracias una vez más. Nuestra información se la estaremos dejando en un momentito más.
de nuestro tiempo. Programa que es traído a usted en este mismo horario, todos los lunes, miércoles y viernes, por el pastor Natividad Ramos Ramos. Puede escribirnos a radioadoración@hotmail.com o envíenos un texto al 704-634-6706. Escuche Tendencias de nuestro tiempo.